Tal, un saludo para todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de geometría euclidiana que está relacionado con el tema de congruencia de triángulos. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice, en el triángulo ABC rectángulo en A, entonces como hipótesis, ¿cierto? Lo primero es, como hipótesis, vamos entonces a decir que se tiene un triángulo. Recuerde que la hipótesis son los datos dados en el problema. Triángulo ABC que es rectángulo en el vértice A. Ahora, el vértice A, ahora un triángulo rectángulo en A, recto en A. Entonces, este tiene que ser el vértice A. ¿De acuerdo? Dice que es un triángulo ABC. Vamos a tomar este como el vértice B y vamos a tomar este de acá como el vértice C. Nos dice luego que BE es una bisectriz. Entonces nos dicen que BE es una bisectriz del ángulo en B, lógicamente. El orden importa. BE es una bisectriz que corta AC en el punto E. Es decir, este es el punto E. Bien, es decir, acá tenemos AS. Esto puede ser importante. Digamos, recuerden que la hipótesis, si está bien escrita, debería poder sustituir al enunciado del problema sin ningún inconveniente. Entonces podemos escribir AS, es decir, tres puntos colineales y en ese orden. Si el ángulo C es la mitad del ángulo en B, entonces a este ángulo en C, ¿de acuerdo? Podemos ponerle, digamos, un nombre. Este puede ser, digamos, un ángulo alfa. Y este puede ser un ángulo teta y este un ángulo teta prima, por decir algo. Entonces el problema lo que nos está diciendo es que el ángulo alfa, ¿de acuerdo?, es igual a la mitad del ángulo en B. Bueno, podríamos decir entonces que es igual a la medida del ángulo en B sobre 2. ¿De acuerdo? Sería esto. Lógicamente, como es una bisectriz, entonces la demostración nos va a llevar a ya prácticamente algunos, bueno, ya pudieron haber visto en qué sentido va esto. Enseguida lo vamos a escribir adecuadamente. Esta es la hipótesis. Ahora, lo que nos pide demostrar el problema, es decir, la tesis de este problema, es demostrar que el segmento CB es igual a el doble del segmento AB. Bien, entonces la pregunta es cómo vamos a demostrar eso. Vamos a enumerar acá estos pasos como el paso número 1, 2, 3 y este será el número 4 y vamos a continuar la demostración, digamos, por acá. Vamos a copiar por este lado las proposiciones y vamos a copiar a la derecha las razones. Bien, vamos a reducir un poco el calibre de esta línea y vamos ahora entonces a continuar con un paso número 5. Entonces, ¿qué es necesario hacer aquí? Así como está el problema, es bastante difícil de resolver. ¿De acuerdo? Bastante difícil de resolver. Pienso yo que acá puede ser necesaria una construcción. Ahora, esa construcción es una altura. Vamos a trazar entonces aquí una altura. Vamos a trazar un segmento de recta que va a llegar perpendicular sobre este lado. A este punto lo podríamos llamar el punto X. Entonces, ¿qué espero yo de aquí? Ya van a ver. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir trazo EX, ¿cierto?, perpendicular a BC. O mejor, podríamos decir trazo EX, altura de, puede ser del triángulo BEC, triángulo BEC,
C. Esta es una manera de hacerlo. ¿Cuál sería entonces la razón? Simplemente esta sería una construcción auxiliar. Simplemente. ¿De acuerdo? Recuerden que las construcciones generalmente estamos hablando de que las construcciones son líneas notables en muchos casos. Son alturas, son medianas, son bisectrices, etcétera, etcétera. Vamos ahora con un paso número 6. Ahora, esto que dice la hipótesis de que B es bisectriz y luego de que alfa es la medida del ángulo en B sobre 2, esto nos va a llevar a lo siguiente. Nosotros podríamos decir incluso que la medida del ángulo en B le podríamos dar una letra griega. Podríamos decir que la medida del ángulo en B es, por decir algo, omega. Entonces podríamos decir aquí que omega, ¿cierto?, es igual a teta más teta prima. ¿De acuerdo? Esto es cierto y es cierto simplemente por ser una suma de ángulos adyacentes. Bien, ahora, en un paso número 7, podríamos plantear lo siguiente. Como B es bisectriz, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que teta es igual a teta prima. La razón sería ¿cuál? Del paso 2, por la definición de bisectriz. ¿De acuerdo? Esto sería entonces por la definición de bisectriz. Así está definida una bisectriz. ¿De acuerdo? Bueno, parte de este enunciado es que básicamente BE es un segmento de recta o es una semirrecta que me parte el ángulo, pues, o que me divide, mejor dicho, el ángulo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Es decir, esto equivale a decir teta igual a teta prima igual a omega sobre 2, a omega medios. Bien. Bien. Vamos a hacer una cosa. En este punto, pienso que puede ser necesario que copiemos este dibujo. Vamos a copiarlo abajo para continuar con la explicación. Vamos a copiarlo de aquí y lo vamos a pegar abajo. Vamos a pegarlo por acá. Bien. Perfecto. Y continuemos nuestra demostración aquí. Entonces, en un paso número 8, ¿qué podemos escribir? Nosotros podemos escribir, atentos a esto. ¿Qué quiero demostrar? Que alfa es igual a teta y a teta prima. Entonces, me voy a apoyar en lo siguiente. Alfa es igual a la medida de B sobre 2, pero la medida de B le acabo de llamar omega, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros acá arriba pudimos haber escrito, ¿cierto?, que esto es omega sobre 2. Entonces nosotros podemos plantear lo siguiente, ¿de acuerdo? Podemos plantear lo siguiente. Del paso número 4, fíjese, nosotros tenemos que alfa es igual, ¿cierto?, a omega sobre 2. Pero resulta que omega sobre 2, ¿cierto?, también es igual, bueno, omega sobre 2 es lógicamente igual a esto que tenemos arriba. Es igual a teta prima. ¿De acuerdo? Igual a teta prima. Entonces, nosotros aquí, ¿qué podemos concluir? O digamos, ¿cómo justificamos esto? Esto es simplemente una transitividad. Esto es por una propiedad transitiva, propiedad de los reales, por una transitividad que se acaba de dar entre los pasos 4 y el paso 7. Entre 4 y 7. ¿De acuerdo? O sea, alfa es igual a teta prima. Bien, entonces, en un paso 9 podemos ahora apoyarnos en esto para decir que, ojo, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es demostrar que el segmento AB, fíjese,
multiplicado por 2 es igual al segmento BC. Es decir, que la hipotenusa mide la mitad, perdón, que la hipotenusa mide el doble de este cateto opuesto a alfa. Bien, entonces la manera de hacer eso es con una congruencia de triángulos. Pero entonces primero demostremos la congruencia del triángulo BEX con el CEX. ¿Sí? Entonces observe algo importante aquí. Hay un teorema de la geometría euclidiana que me dice que las líneas notables bisectriz, altura, mediatriz y mediana de un triángulo isósceles, cuando esas líneas notables están construidas con relación a la base, con respecto a la base, o relativas a la base, que se llama también, todas ellas coinciden. Es decir, en un triángulo isósceles, las líneas notables construidas en relación con la base son coincidentes, o sea, son la misma línea. Entonces, eso lo vamos a aprovechar aquí para decir lo siguiente. ¿De acuerdo? Habíamos construido EX como una altura del triángulo, pero resulta que ese triángulo es isósceles. Vamos a ver por qué, por lo que hay en el paso 8. Entonces observe, si alfa es igual a teta prima, que está en 8, entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el triángulo BEC es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Es un triángulo isósceles y nos podemos apoyar aquí en un teorema, es decir, eso es demostrable. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos apoyar aquí en un teorema que nos habla, digamos, teorema de triángulos isósceles, ¿sí? Que básicamente nos dice que si un triángulo posee dos ángulos congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Y también se puede decir que los lados congruentes son aquellos opuestos a los ángulos congruentes. ¿De acuerdo? Bien, ahora continuemos entonces por acá. Una vez que ese triángulo está demostrado que es isósceles, y ojo que esto está apoyado en el paso 8, es decir, que es necesario decir que es de 8, vamos entonces a hablar de que esa altura EX también es mediana. Entonces nosotros decimos EX mediana. Nos estamos apoyando para decir eso en el paso 5, ¿de acuerdo? Y también en el paso anterior, en el paso 9. Estamos apoyándonos en un teorema que voy a llamar el teorema de líneas notables coincidentes, de líneas notables coincidentes en triángulo isósceles. Recuerde, es un teorema que me dice las líneas notables, ¿cierto? Construidas en un triángulo isósceles, esas líneas notables construidas con respecto a la base, todas coinciden. Entonces, este segmento EX es tanto altura como mediana, como bisectriz, como mediatriz para el triángulo BS isósceles. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me sirve de este paso número 10? Esto. Como EX es mediana, entonces BX es igual a XC. Entonces BX es igual a XC o igual a CX. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo escribir que son congruentes. Entonces, ¿esto en qué está soportado? En 10. Básicamente es la definición de mediana. Entonces podemos decir aquí que esto es por definición de mediana. Esto es por la definición de lo que es la mediana de un triángulo. Dejémoslo hasta aquí, definición de mediana.
Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que Bx es igual a XC, ¿de acuerdo? Vamos a señalar esto con color rojo. Este segmento es congruente con este. Y sucede que este segmento doble raya es común a los dos triángulos. Vamos a escribir eso. Entonces, en un paso 12, nosotros podemos escribir que el segmento EX es igual al segmento EX. Esto, además de ser una propiedad de los reales, ¿cierto? Esto bueno, lo estamos escribiendo, digamos, pensando en que el lado EX, ¿cierto? Ese segmento es un segmento común a los triángulos, vamos a llamarlos así, BEX, y al triángulo CEX. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este dibujo. Vamos a copiarlo abajo para seguirlo utilizando para nuestra demostración. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por aquí. Muy bien. Continuemos entonces con un paso número 13. Ahora, el paso 13 entonces será el siguiente. Vamos a llamarle a este ángulo de acá, llamémosle a este ángulo, ¿qué nombre le podríamos poner a este ángulo? Podríamos llamarlo, qué sé yo, mu. Este puede ser mu y este puede ser mu prima. Vamos a decir entonces que mu es igual a mu prima y de paso ambos son iguales a 90 grados. ¿De acuerdo? Recordemos que este triángulo es rectángulo y es rectángulo aquí por hipótesis en A. Entonces, ¿esto por qué es cierto? Esto proviene de la construcción del paso 5, donde habíamos dicho que ese segmento EX era una altura. Entonces, esto hay que apoyarse en el paso 5. Básicamente, esto tiene que ver con la definición de altura. La definición de la altura en un triángulo. Ahora, en un paso 14, vamos a decir que los dos triángulos son congruentes. Decimos que el triángulo BEX va a ser congruente con el triángulo CEX. Y la razón de esa congruencia es el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, un par de lados es EX igual a X, o sea, eso está en el paso 12. El ángulo, que es mu con mu prima, está en el paso 13. Y el otro par de lados están en el paso 11. ¿De acuerdo? Están en el paso 11. Ahí está el otro par. Entonces observe, criterio lado, ángulo, lado. Dos lados adyacentes y el ángulo entre ellos, ¿sí? Satisfacemos ese criterio. Bien. ¿Cómo satisfacemos ese criterio? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En un paso 15 vamos a escribir lo siguiente. Tenemos herramientas aquí para demostrar congruencia entre BEX y BEA. Entonces fíjese que tenemos los ángulos. Podemos llamar a este ángulo mu doble prima, ¿de acuerdo? Podemos llamarle a este ángulo mu doble prima y demostrar lo siguiente. Nosotros tenemos que mu doble prima también es igual a 90 grados. Y eso lo sabemos por hipótesis, porque la hipótesis, observe que la hipótesis me dice que el triángulo ABC es rectángulo en A. Entonces esta proposición yo la puedo soportar en el paso número 1 y básicamente es por la definición de triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hemos dicho esto, nosotros podemos en un paso 16 hacer una transitividad. ¿De acuerdo?
podemos decir que entonces, ¿sí?, mu es igual a mu doble prima, mu igual a mu doble prima, y la razón es una transitividad, por transitividad entre los pasos 13 y 15, entre 15 y 13, ¿de acuerdo? Mire la transitividad aquí, mírela aquí. Recuerde que la transitividad, ¿qué me dice? Si mu es igual a 90 grados y 90 grados es igual a mu doble prima, entonces mu es igual a mu doble prima, que es lo mismo que decir si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esa es la transitividad, ¿de acuerdo? Bien, entonces en un paso 17 nosotros vamos a aprovechar esto. Entonces mu es igual a mu doble prima. También tenemos lo siguiente, noten esto. Esta raya roja, este segmento rojo, triple raya, es común a los dos triángulos. Tenemos mu doble prima y tenemos teta igual a teta prima. Podemos trabajar con el criterio A1, A2, L1. ¿De acuerdo? O inclusive... sí, ¿no? Ese es el criterio adecuado. Vamos a trabajar entonces. Entonces tenemos acá, tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que decir BE es igual a BE. BE igual a BE. Entonces, lógicamente, esto es por una propiedad de los reales. Y esto lo vamos a utilizar para hablar de que ese lado es un lado común a los triángulos BEA y triángulo BEX. Mire esto. Ahora, en un paso 18, entonces vamos a mencionar lo siguiente. Triángulo BEA será congruente con el triángulo BEX y la justificación será por el criterio de congruencia ángulo, lado. ¿Y dónde están estas parejas? Fíjese, tenemos teta igual a teta prima. ¿Y eso está en qué paso? Eso está en el paso 7, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que escribir de 7. ¿Dónde está el otro par de ángulos? Puede ser este, mu prima con mu doble prima, que está en el paso 16. Y el lado opuesto a alguno de esos dos. En este caso el lado opuesto a mu y el lado opuesto a mu doble prima, que es BE. Eso está en el paso 17. Perfecto. Ahora, en un paso 19, entonces nosotros podemos decir esto. Podemos decir que BA es igual a BX. BA es igual a BX. ¿Y esto por qué es una proposición verdadera? Pues esto se deriva del paso 18 porque son lados homólogos, o que se puede decir también que son lados que son correspondientes entre triángulos que son congruentes, ¿de acuerdo? O algunas personas dicen por partes correspondientes entre triángulos congruentes, que es lo mismo. Algunos lo abrevian así, como partes congruentes entre triángulos congruentes, pero las tres expresiones implican lo mismo. Una vez dicho eso, entonces fíjese cómo estamos de cerca, aquí con esto. Nosotros podemos entonces decir que el lado BC, observe que el lado BC lo podemos expresar como la suma de BX más XC o CX, ¿cierto? Por allá arriba está como CX, así que
copiémoslo entonces como CX, mejor. Entonces esto allá arriba está como CX. ¿Esto qué fue? Una simple suma de segmentos adyacentes. Bien. Ahora, pienso que puede ser conveniente volver a copiar este dibujo y volver y pegarlo abajo. No importa, hagámoslo. Ya estamos muy cerquita de terminar de analizar este problema. Bien, aquí lo tenemos. Entonces observe esto. Miren, recordemos cuál es el objetivo. El objetivo es demostrar que CB es igual a 2 veces AB. Miren, CB es 2 veces AB. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Perdón. Entonces, observe CB o BC, que es lo mismo. Entonces, vamos a apoyarnos en los pasos anteriores. Entonces, en un paso 21, ¿cierto? Vamos a tomar el paso 20. CB o BC, que es lo mismo, es igual a BX más XC. Pero entonces observe que BX, esto merece pensarlo. Nosotros habíamos observado, ¿sí?, que BA era igual a BX, ¿sí?, o AB. De hecho, yo pienso que nos conviene copiarlos de una vez como están en la tesis. O sea, en la tesis CB está como, bueno, BC es CB, es lo mismo. Entonces tenemos CB. CB es igual a BX más XC. Pero BX es AB. Entonces vamos a sustituir BX por AB. Entonces vamos a sustituir aquí por AB. Fíjese, 20 más CX. Pero entonces resulta, fíjense en una cosita, que CX también es AB, ¿de acuerdo? Pero tenemos esto escrito explícitamente en alguna parte. Pues lo tenemos acá como BX igual a CX, ¿de acuerdo? Es decir, esto, digamos, esto de BX, fíjese que también es CX, ¿cierto? BX es igual a CX. Entonces, fíjese que acá lo que nos está llevando esto es que como CX también es BX, pero BX es igual a AB, entonces este CX también es igual a AB. Yo me acabo de apoyar en un paso que estaba arriba. Tal vez, si ustedes me dejan corregir esto un poco para que sea todavía mucho más claro, yo quisiera no hacer esto, sino decir aquí lo siguiente. O sea, me interesa que BX es igual a AB, ya está demostrado. Pero me interesa demostrar que CX también es igual a AB. Entonces hagamos una transitividad antes. Fíjese, BX es igual a AB y BX es igual a CX. Entonces mire la transitividad. Si AB es igual a BX y BX es igual a CX, entonces AB es igual a CX. Entonces vamos a copiar eso aquí para que quede más ordenado. Entonces también queda esto. Queda que AB, o mejor todavía mucho mejor, es directamente con estas letras. CX igual a AB. Y la razón de esto sería una transitividad que acabamos de hacer entre los pasos, ¿cierto? 19, vamos a ponerle aquí, transitividad entre el paso 19 y, fíjese, BA igual a BX igual a CX, y el 11, entre 19 y el paso 11. Ahora sí, entonces queda un poco más tranquilo para copiar en un paso 22. A partir del paso 20 voy a copiar acá CB, ¿cierto? CB o BC es lo mismo, es igual a BX, pero BX es AB, mírenlo acá. Entonces CB es igual a AB, más, ojo que estoy en el paso 20, CX, pero CX también es AB, entonces queda así, como AB
igual a AB. Que esto lógicamente si quieren hacemos de una vez, o no, mejor seamos rigurosos. Entonces, ¿esto por qué fue? Simplemente producto de una sustitución de, ojo, del paso 19 o de los pasos 19 y del paso 21 en el paso 20. Bien, y ahora por acá en un paso 23, ahora sí entonces desarrollo la suma. Me va a quedar que CB es igual a AB más AB, o sea, igual a 2 veces AB. Esto se deriva del paso 22, básicamente le podemos llamar una propiedad de los reales. Ok, CB igual a 2AB, CB igual a 2AB, que es lo que me pide la tesis. Entonces recuerden que siempre les digo, la última proposición es la tesis. Esa es la última proposición. Y el problema quedó demostrado. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un pulgar arriba. Si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse. Y cualquier duda que tengan o cualquier pregunta, abajo en la caja de comentarios la pueden hacer con toda libertad. Recuerden que pueden visitar mi sitio web en donde hay muchos más ejercicios de geometría euclidiana para que estudien. Muchas gracias y hasta luego.